hablando de elecciones y traición, o no decía así la canción de Vicente Fernández, hablando de elecciones, mi querido Sosimo, en la UNAM, pues se destapa la lista de personas que buscan la rectoría ahora que Enrique Graue se va, y pues hay muchos nombres que ya habíamos mencionado aquí que podrían tristemente ser la continuidad de este rumbo, de esta derechización de la UNAM y de taparle los hoyos que deje Enrique Graue. Eso por un lado, y hay otras cosas muy interesantes que están ocurriendo al interior de la UNAM, Sosimo. Así es, Vicente, pues en efecto estamos en medio de este proceso que además se trató de adelantar, una especie de madruguete también de estos grupos que han controlado la universidad y que están enarbolando ahora de nueva cuenta, faltaba más, la bandera de la autonomía universitaria. Ellos entienden la autonomía como la posibilidad de que a estos mismos grupos pues no les cuestionen la manera en que ejercen el presupuesto, en que ejercen el poder, en que ocupan los órganos de gobierno de la propia universidad. Ya habíamos comentado en este espacio, son 5 grupos, pero 2 de ellos, 2 los más poderosos, Grupo Medicina y Grupo Ciencias, los que por 55 años han estado gobernando la universidad. Entre ellos solamente se van pasando los cargos y hay que señalarlos. ¿Quiénes son los que encabezan estos grupos de facto ahí en la universidad? José Narro, por un lado, con el Grupo Medicina, también está De la Fuente, pero aquí el principal es José Narro, está también José Sarucán Kermés, está también Francisco Barnés de Castro. Estos 4 personajes son los que encabezan prácticamente los grupos más poderosos al interior de la universidad y son los que tienen la mayor representatividad en una junta de gobierno de 15 personas notables. Son 15 personas los que van a imponer a una comunidad, yo antes decía de 330,000, ya revisando los datos y todo, de más de 400,000 personas, un liderazgo. Es decir, 15 deciden por 400,000 personas quién es el rector en la universidad. Y estos 15, este grupo, la Junta de Gobierno, pues está dominada por estos grupos que estamos hablando y que tienen 55 años allá. Muy importante lo que apuntas. El rector que llegue puede ser quien cubra la espalda de Graue y de los demás integrantes, por supuesto, de su propio grupo. Aquí también en este espacio revelamos, recordarás, Vicente, los desfalcos en el Museo de la Luz, en otras dependencias de la propia universidad, desfalcos millonarios, pagos por trabajos que nunca se hicieron, por ejemplo, es decir, una serie de desfalcos que prácticamente en la universidad, doquiera que destapes algo, va a salir corrupción porque están acostumbrados precisamente a no rendir cuentas, son sumamente opacos. Y dentro de los problemas que también estará heredando, en este caso, Enrique Graue, tiene que ver con el de los trabajadores titulados, profesionistas titulados, que también dimos a conocer en este espacio. Dimos a conocer que había entre 1,300 y 1,800 trabajadores con doctorado, ingenieros mecatrónicos, médicos, administradores, etcétera, que están en la universidad como afanadores, como peones, como choferes, etcétera, y que, Vicente, también dijimos en una segunda entrega que, contrario a esto, la cúpula del sindicato sí tenía estos privilegios de ser considerados trabajadores profesionistas titulados, obviamente con mejores percepciones, y mientras el grueso de estos trabajadores pues no tiene acceso a estos programas. Lo que ahora recién publicamos en Contralínea, que con eso estamos concluyendo toda esta investigación, pero estaremos al pendiente porque la verdad hay varias cosas que se van a derivar de aquí, es que tanto la universidad como el sindicato tenían ya la propuesta, tienen los recursos, tienen los espacios y simple y sencillamente fingen que siguen negociando, piden más información y dan otro año más prácticamente para solventar esto. Hubo una mesa bilateral hace aproximadamente 3 semanas donde a los trabajadores les pidieron de nueva cuenta la misma información que les pidieron hace un año, que les pidieron hace 5 años, que les pidieron hace 11 años. Es decir, lo que estamos viendo es prácticamente una simulación entre el propio sindicato y la Universidad Nacional Autónoma de México para volver al punto cero esto que ellos están demandando. Cuando además, Vicente, ya se identificaron que hay 250 plazas que en este momento de manera inmediata pudieran cubrir integrantes de estos trabajadores, porque la UNAM lo requiere. ¿Y qué es lo que hace? Viola el contrato colectivo de trabajo y contrata personal de confianza. Es decir, esto no lo puede hacer tampoco la UNAM si no es con la propia complicidad del propio sindicato.
Y pues esto es una traición a los trabajadores. me parece que sí, es fuerte, pero me parece que sí, que es lo que está ocurriendo, porque también la propia cúpula sindical, me parece, pues ha encontrado una manera de llevarse las cosas tranquilas. Ellos sí tienen este reconocimiento, ellos sí tienen esta clasificación, y no solamente ellos, sus familiares, los dimos a conocer aquí, hijas, sobrinos, etcétera, de esta cúpula del Estunam, y mientras el grueso de los trabajadores no tiene ningún programa para hacer valer algo que es su derecho. Entonces, en ese sentido, también se pudo más bien comprobar que no es un asunto de dinero, porque la UNAM siempre argumentó, ¿cómo le voy a hacer para reclasificar? Esto va a significar mucho dinero. Los propios trabajadores titulados, pues que además son profesionistas, y elaboraron todo un esquema, un programa, y han señalado, se necesitarían 200 millones para una primera fase. Y uno podría pensar, bueno, 200 millones es una cantidad importante. Vicente, la universidad tiene un presupuesto anual de 58,000 millones de pesos. Esos 200 millones de pesos no significan prácticamente nada. Lo que pasa es de que la UNAM tiene una manera de ejercer su gasto que además de, podríamos decir que de opaco, pues también tendríamos que señalar en dónde se está yendo mucho del dinero. Y la perversidad la veo yo no soluciono esto para que no me cueste 200 millones si tengo agarrado de, ya sabes dónde, al sindicato. Sí. Y si el sindicato se está prestando a esto, pues genera una situación en la que los trabajadores ni para dónde volteen a ver. O hay un olvido, un abandono, una cerrazón, no solamente de la universidad, sino también del sindicato, así lo entiendo. Totalmente, Vicente, pues prácticamente están en la vulnerabilidad, no hay la manera de que ellos hagan valer su voz, sus propios derechos, y ojo, se están arriesgando, porque incluso también pueden tener una represión por parte del propio sindicato, ya no solamente de las autoridades. Por supuesto, nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar documentando, ojalá que no, espero que por el contrario, que el propio sindicato pues recapacite, reflexione y junto con ellos pues diseñen una mesa de trabajo para hacer valer algo, porque esto no solamente es en contra de ellos, Vicente, es del propio sindicato, porque le están quitando la materia de trabajo. Es decir, el propio sindicato se está debilitando al no defender estos espacios que le corresponden. Entonces, me parece que se trata, Vicente, de algo que es importante, primero para las propias víctimas de esta injusticia, que son los trabajadores titulados, profesionistas y con estudios de posgrado. También para el propio sindicato, los trabajadores en su conjunto, porque les están quitando materia de trabajo. Y finalmente, pues para la sociedad, porque la universidad, precisamente, uno, es pública, se sostiene con recursos públicos, qué bueno que así sea, y dos, estos trabajadores que han alcanzado tal nivel de capacitación, los capacitó la propia universidad, obviamente con recursos públicos, y son recursos humanos que tendrían que estarse utilizando en algo que pudiera, pues, uno sacar provecho como sociedad de sus propios conocimientos. Y decíamos, Vicente, la UNAM lo requiere. No es de que digas, bueno, la UNAM preparó un ingeniero en mecatrónica, pero no lo requiere. No, el asunto es de que lo requiere. La UNAM preparó, pueden decir, a algún administrador, algún abogado, algún médico. La UNAM lo requiere. El asunto es que simple y sencillamente mejor contrata por fuera, además dándole una vuelta a la ley, y al propio contrato colectivo a personal de confianza. Pues Graue ya se va o ya se fue, y el que venga tendrá que definir si le entra o no le entra. ¿Ves luz en ese túnel? Entendiendo que estamos hablando de la posibilidad de una continuidad del camino que tomó Graue a la derecha, en la derechización de la UNAM. ¿Ves algo ahí? Se ve muy complicado, Vicente. Realmente es triste y es muy complicado porque es muy difícil que realmente se rompa con esta hegemonía de estos grupos. Son 5 grupos. 2 te decía que son los más importantes, que es el grupo Ciencias y el grupo Medicina, que incluso ya dijimos quiénes los encabezan. Los otros grupos también muy importantes es el grupo de los abogados, quien fuera durante mucho tiempo su líder y hasta la fecha, aunque ya murió, es su líder moral, es Jorge Carpizo. Pero ahí está Diego Valadez, ahí está Jorge Madrazo, Cuellar, es decir, todo ese tipo de personajes que son del propio viejo sistema político mexicano, salinistas, muchos de ellos, pues son parte del grupo de abogados también que tienen un poder importante en la universidad. El otro es el grupo de ingeniería, el grupo de ingenieros, quien también, bueno, pues está ahí, quien fuera el secretario de Comunicaciones y Transportes, ahorita se me va el nombre, ahorita lo recuerdo, pero es decir, son grupos de poder.
al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México que no sueltan los órganos de gobierno. ¿Cómo hacer para que llegue alguien que venga precisamente a romper con eso? Si todo está diseñado para eso, es una junta de gobierno de 15 personas las que van a decidir. Hablando de la junta de gobierno, ayer publicaron un comunicado, ¿no? Lanzaron un comunicado, dice, perdón que te interrumpa, a la comunidad universitaria, la junta de gobierno informa que las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos de acuerdo con la convocatoria del pasado 21 de agosto del año en curso son, en orden alfabético, las siguientes: la doctora Laura Susana Costa Torres, el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, el doctor Germán Fajardo Dolci, el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, el doctor William Henry Lee Alardín, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, la doctora María Esperanza Martínez Romero, el doctor Daniel Trejo Medina, el doctor Imanol Ordorica Sacristán, la doctora Guadalupe Valencia García, el doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez, la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Dicen que los documentos recibidos están a disposición de la comunidad en la página de la Junta de Gobierno. El contenido de dichos documentos es responsabilidad exclusiva de quienes los entregaron y firma precisamente la Junta de Gobierno en Ciudad Universitaria con la fecha de ayer. Yo insisto, y entre esos nombres hay algo que nos mueva un poquito a la izquierda, ¿o no? No, sí, de manera muy clara está el caso de Imanol Ordorica. Son 17 los que ha dicho la Junta de Gobierno, la mayoría son parte del propio grupo, incluso del propio Graue. Ahí está Alí, Alardín, está por ejemplo Álvarez y Casa, Vanegas, es decir, son personajes que han estado en las últimas administraciones ahí en los propios gabinetes, por llamarlo de alguna manera, de los rectores en turno ya desde hace tiempo, son parte de la casta dorada y que son ellos de manera muy desafortunada los que tienen representación en la Junta de Gobierno. En el caso de Imanol Ordorica es una candidatura muy interesante. Él prácticamente habría sido compañero de Claudia Sheinbaum en el movimiento estudiantil, porque fue precisamente en esos años, Imanol Ordorica destacó como uno de los dirigentes más importantes de ese movimiento estudiantil entonces del 86-87, y hoy es un doctor en educación, especialista precisamente en educación superior, y no solamente es de que haya sido un activista, tiene el reconocimiento de sus pares a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, es un académico competente, muy, muy prestigiado en ese ámbito. Sin embargo, bueno, pues no tiene el favor de la Junta de Gobierno, y algo pasa también, es que ahora lo que van a alegar es que como fueron parte, tanto Claudia como Imanol Ordorica del CEU, van a decir que sería la intromisión, entre comillas, de la 4T en la UNAM. Me parece que no es así, me parece que Imanol Ordorica tiene sus propias, incluso algunas posiciones mucho más a la izquierda que la propia 4T. Me parece que tendría que ser un candidato fuerte y solamente se le podría ver alguna posibilidad, Vicente, si es que logra generar un movimiento estudiantil y académico al interior de la UNAM que obliguen a la Junta de Gobierno a realmente escuchar a la comunidad universitaria. Ojo, porque empezó su campaña, Imanol Ordorica, pues hablando de manera abierta, me refiero a auditorios, no en los lugares cerrados, no, en los auditorios, en plazas públicas al interior de la universidad. Tiene una agenda de que estar en una facultad un día, en un CCH en otro, en una preparatoria. Es decir, si él, me parece, logra generar una corriente de opinión importante estudiantil y académica, sería importante que la propia Junta de Gobierno entonces, pues sí escuchara a la comunidad universitaria.